El Gobierno está criticando y deteriorando la independencia judicial y el respeto a las sentencias de... Hoy, por tanto, es un gran día para recordar la separación de poderes. Es un gran día para recordar la independencia del Poder Judicial. Es un gran día para recordar que en España nadie es más que nadie. Por mucho presidente del Gobierno que seas, por mucha familia que tenga el presidente del Gobierno o por muchos problemas que tengan los ministros que conforman el Gobierno. Insisto, nadie es más que nadie en España. El rey es el primero que se somete a la Constitución y el Gobierno ha de respetar la Constitución y, por lo tanto, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Y finalizo con un compromiso personal y en nombre de mi partido. Vamos a preservar la Constitución del 78. En el año 2026, esta Constitución se convertirá en la más longeva de nuestra historia, superando la vigencia de la Constitución de 1876. Felicitando a todos los españoles por el Día de la Constitución. Todos los demócratas españoles estamos celebrando hoy el texto del acuerdo, del pacto, del diálogo, del consenso que nos ha permitido los mejores 46 años de nuestra historia. Quiero, por tanto, desde el Congreso de los Diputados, reiterar el compromiso del Partido Popular con la Constitución. Somos un partido constitucionalista. Somos un partido que está orgulloso de la transición española. Somos un partido que está orgulloso de los ponentes de la Constitución y de todos los políticos de altura que durante la transición y posteriormente conformaron la España democrática, la mejor de España. Quisiera hacer unas reflexiones sobre el momento actual que estamos viviendo y posteriormente asumir un compromiso. En relación con el momento actual que estamos viviendo, hoy podrán comprobar todos ustedes aquí en el Congreso de los Diputados que los socios del Gobierno no están, que los socios del Gobierno actual no asumen los principios constitucionales de la unidad territorial de la nación española, de la monarquía parlamentaria, de la monarquía constitucional y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y también ante los servicios públicos. El Gobierno, pues, está solo en la celebración de la Constitución, pero a mí lo que más me preocupa es que el Gobierno está mucho más cerca de sus socios que de la Constitución española. La Constitución española no se puede celebrar un día y despreciarla o conculcarla todo el resto del año. Y este Gobierno, en mi opinión, es el Gobierno que más ha atacado a la Constitución del 78. Y voy a explicar por qué muy brevemente. Primero, porque el Gobierno nació en contra del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, gracias a la ley de amnistía. Segundo, porque está ocupando las instituciones del Estado, empezando por el Tribunal Constitucional, por el CIS, por los medios públicos de televisión, el Banco de España, etcétera. En tercer lugar, porque el Gobierno no respeta las Cortes Generales en su totalidad y el Senado, aprobando leyes, se bloquean totalmente en el Congreso o no se tramitan. En cuarto lugar, porque el Gobierno está en contra del principio constitucional de la libertad de expresión de los medios de comunicación. Y en quinto lugar, porque el Gobierno está criticando y deteriorando la independencia judicial y el respeto a las sentencias de jueces, magistrados y tribunales. Hoy, por tanto, es un gran día para recordar la separación de poderes. Es un gran día para recordar la independencia del Poder Judicial. Es un gran día para recordar que en España nadie es más que nadie. Por mucho presidente del Gobierno que seas, por mucha familia que tenga el presidente del Gobierno o por muchos problemas que tengan los ministros que conforman el Gobierno. Insisto, nadie es más que nadie en España. El rey es el primero que se somete a la Constitución y el Gobierno ha de respetar la Constitución y, por lo tanto, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Y finalizo con un compromiso personal y en nombre de mi partido. Vamos a preservar la Constitución del 78.
En el año 2026, esta Constitución se convertirá en la más longeva de nuestra historia, superando la vigencia de la Constitución de 1876. La mayoría de los españoles sigue en el camino de la lealtad constitucional, en el camino del consenso, y esta España de las autonomías, esta gran nación que es España, quiere seguir construyendo consensos y acuerdos. Por tanto, me comprometo a preservar la Constitución del 78, me comprometo a cumplir y hacer cumplir la Constitución, y en las comunidades autónomas, en las 12 comunidades más Ceuta y Melilla que gobierna el Partido Popular, aquí está buena parte de sus presidentes, vamos a seguir preservando la Constitución y cumpliendo la Constitución. Es un orgullo como partido y es una obligación como demócrata asumir la Constitución y preservarla. Vamos a reinstaurar los consensos del 78 y este partido es un aliado incondicional de esos consensos, de esa transición democrática, y nos sentimos muy orgullosos y por eso vamos a custodiar los consensos constitucionales, y les puedo asegurar que eso es un permanente compromiso con la sociedad española desde el partido mayoritario, que es el Partido Popular. Muchas gracias. Sí, buenos días, presidente. ¿Por qué el PSOE se encuentra ahora mismo en un proceso destituyente, como ha sostenido usted estos días? Y luego, por otro lado, ¿qué le parece que el Gobierno le acuse de bloquear un pacto en inmigración? Gracias. Hace una semana, en el Congreso Federal del Partido Socialista, el actual partido de Sánchez ha enterrado al socialismo constitucional y ha abierto una época muy clara de construcción de la Constitución. Sus socios están en contra de la Constitución. Sin ellos no podría ser presidente del Gobierno después de perder las elecciones. Está dispuesto, pues, por un puñado de votos en el Congreso de los Diputados, a inculcar el virus de la destrucción constitucional y a inculcar algo fundamental que ha de ser siempre rechazado en política, y es que en el Gobierno se está para gobernar, no se está por estar. Y el presidente del Gobierno sabe que con los socios que tiene no se puede gobernar de acuerdo con la Constitución, sino que lo que se ha de hacer es ir difuminando la Constitución, ir poco a poco desilvanando los consensos constitucionales y aislando a la fuerza mayoritaria en Cortes, con mayoría absoluta en el Senado y con una mayoría relativa en el Congreso, después de las elecciones del 23 de julio. Mira, en relación con la inmigración, nuestra propuesta es conocida, está firmada, está documentada y, por tanto, seguimos insistiendo en que el Gobierno no tiene política migratoria. Y prueba de que no la tiene es que el ministerio que le corresponde a la migración no está en las conversaciones con el Partido Popular. Lo delega en el Ministerio de Administraciones Públicas. Sin embargo, hay competencias directas de un Ministerio de Inmigración. No se le invita, porque no hay política migratoria. España no se puede convertir en el país con mayor inmigración del sur de Europa en el año 2024. Y lo venimos avisando desde hace tiempo. España necesita migración regular y tiene que rechazar la migración irregular. Y cuando tienes una irresponsabilidad por falta de política migratoria, no puedes después decir a las comunidades autónomas que han de resolver los problemas que tú creas. Por tanto, nuestro planteamiento es un planteamiento conocido, está documentado, está firmado con el Gobierno de Canarias y está utilizando el Gobierno de Canarias y los menores en Canarias como rehenes para imponer una política migratoria irresponsable. Política de migración regular sí, política de migración irregular no. Pero no lo digo yo, lo dicen los primeros ministros de la Unión Europea, ya sean socialdemócratas, populares o de otras ideologías. Todos estamos de acuerdo que debemos de proteger Europa de la migración irregular, salvo el Gobierno de España. Muchas gracias. En relación con el momento actual que estamos viviendo, hoy podrán comprobar todos ustedes aquí en el Congreso de los Diputados que los socios del Gobierno no están. Que los socios del Gobierno actual no asumen los principios constitucionales de la unidad territorial de la nación española, de la monarquía parlamentaria, de la monarquía constitucional y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y también ante los servicios públicos.
El Gobierno, pues, está solo en la celebración de la Constitución. Pero a mí lo que más me preocupa es que el Gobierno está mucho más cerca de sus socios que de la Constitución española. La Constitución española no se puede celebrar un día y despreciarla o conculcarla todo el resto del año. Y este Gobierno, en mi opinión, es el Gobierno que más ha atacado a la Constitución del 78. Y voy a explicar por qué muy brevemente. Primero, porque el Gobierno nació en contra del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, gracias a la ley de amnistía. Segundo, porque está ocupando las instituciones del Estado, empezando por el Tribunal Constitucional, por el CIS, por los medios públicos de televisión, el Banco de España, etcétera. En tercer lugar, porque el Gobierno no respeta las Cortes Generales en su totalidad y el Senado, aprobando leyes, se bloquean totalmente en el Congreso o no se tramitan. En cuarto lugar, porque el Gobierno está en contra del principio constitucional de la libertad de expresión de los medios de comunicación. Y en quinto lugar, porque el Gobierno está criticando y deteriorando la independencia judicial y el respeto a las sentencias de jueces, magistrados y tribunales. Hoy, por tanto, es un gran día para recordar la separación de poderes. Es un gran día para recordar la independencia del Poder Judicial. Es un gran día para recordar que en España nadie es más que nadie, por mucho presidente del Gobierno que seas, por mucha familia que tenga el presidente del Gobierno o por muchos problemas que tengan los ministros que conforman el Gobierno. Insisto, nadie es más que nadie en España,